Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos el programa 38 del amor sobrenatural de Dios. Hoy es un programa muy especial porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos habla una vez más sobre un tema increíblemente bello. Yo tengo tus respuestas. Y como nosotros grabamos en vivo, porque el Espíritu Santo pone el tema y el Espíritu Santo dirige a cada audiencia, como grabamos en inglés, en español y en portugués. El Espíritu Santo dirige dentro del mismo tema a cada tipo de audiencia, porque el Espíritu Santo sabe a quién llegar, quién lo va a oír, quién va a recibir esa palabra, porque es el Espíritu Santo que toca. Y precisamente yo no pensaba en esta parte de mi vida. Yo sabía que en algún momento Dios iba a usarme, lo sentía, porque Dios hizo promesa en mí hace muchos años. Y cuando yo fui confrontado hace 2 años, me acuerdo que fue exactamente unos días después que me reuní con mis compañeros de escuela, que tenía años que no los veía. Y después de eso, yo fui confrontado y de una manera increíblemente sobrenatural. Yo tuve 3 matrimonios. El primero duró 20 años. En el primer matrimonio, Dios me sacó del hoyo. Dios me enseñó su esencia. Yo traicioné a Dios. Después que Dios me levantó, porque mi familia se había ido de Puerto Rico, y Dios me levantó. Dios me dijo un día, yo te voy a levantar del lodo. Y de levantarme del lodo es de no tener nada a llegar a tener una compañía que había vendido en 20 años 20 y pico millones de dólares. Y cuando yo digo que fui religioso, puedo decirlo con todo el testimonio real. Fui religioso, fui muy religioso. Mi ex esposa y yo tuvimos la dicha de visitar y estar inmiscuidos directamente con la religión. Yo me crié en unas bases católicas, mi familia son católicos. Después conocí a mi primera esposa, bautista, evangélica, y me convertí por la primera crisis. Dios me levantó, pero yo no oí el llamado. Yo no recibí el llamado. Yo recibí una preparación dentro de lo que es la religiosidad. Porque son 30 años de vivir lo que es la religiosidad, de entender al punto de por qué estoy hoy y de entender el punto de por qué Dios me tocó hoy y de entender el punto de por qué Dios te dice a ti hoy, yo tengo tus respuestas. En esos 30 años viví lo que es la promesa de Dios. Aun cuando yo había traicionado a Dios, Dios no me dejó. Aun cuando
Dios me dio la providencia, la estabilidad, y yo preferí olvidarme de Dios. Al punto que después de ese divorcio de 20 años, donde había hecho cosas materiales, pero estaba completamente destruido en el área espiritual. Dios me llevó en esas etapas. Y me acuerdo que después de ese matrimonio de 20 años, yo siempre quise tener hijos, no pudimos tener hijos. Yo no tengo hijos. Esa es una de las promesas que Dios va a cumplir en mi vida porque yo quiero tener mis hijos. Y después de esos 20 años, yo dejé al Señor. Conocí a otra persona en Italia. Me casé y estuve un mes casado. Infidelidad. Todas las personas que yo he escogido con mis parámetros humanos, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a la educación, de acuerdo a la religiosidad, no dieron resultados. Porque estaban preestablecidos en un parámetro que no tenía nada que ver con Dios. Y conocí después, todas aquí en República Dominicana. Yo estoy aquí un tiempo porque ya salgo para Estados Unidos. Y después conocí aquí, yo viví en Miami, conocí a mi última esposa, alemana. Y viví lo más bello que podía vivir, porque ella me permitió ser padre y yo crié un tiempo, estuvimos creo que 5 o 7 años juntos. Me dio el regalo más grande, que fue sentirme padre. Y en todo ese proceso de la religiosidad, que nada tiene que ver con Dios, nada, aprendí lo que es Dios. Después de eso me fui a California. Yo siempre digo que Dios permite los desiertos en tu vida. A mí me faltaba solamente los camellos, porque yo era un nómada y errante. Porque le di la espalda a Dios. Pero Dios no me dio la espalda a mí en ningún momento. Después de eso fui a California. Traté de establecer mi negocio de cigarros, mi marca. Me dieron un palo de $60,000, $70,000. Fui a Nicaragua, preestablecí todo el negocio. Pero seguía siguiendo mi voluntad, no la de Dios. Después de eso, fui a Ucrania. En el proceso de mi última separación, pues conocí a una persona en Ucrania, cristiana. Y yo siempre traté de buscar mi felicidad. A todo costo. Siempre traté de buscar mi felicidad. Y estuve en Ucrania. Por lo que creí que iba, no fue por eso. Dios me confronta allá. Comienza Dios a usarme de una manera sobrenatural, pero no todavía arrastraba
esa religiosidad, ese sabor religioso. El Señor me usó y me acuerdo porque mi expareja ucraniana, ella hablaba perfectamente el inglés y yo hablaba perfectamente el inglés. Y nos comunicábamos. Ella tenía un hijo completamente parapléjico que fue normal y se fue deteriorando hasta el punto de quedar completamente parapléjico. Yo estaba dispuesto a asumir esa carga, a asumir todo eso. Dios, me acuerdo que me dijo en Ucrania y me usó como instrumento sin quererlo para otra gente, sin quererlo yo. Y me usó como instrumento y me acuerdo que Dios en aquel momento, el Espíritu me había dicho, no te atrevas a no hablar lo que yo pongo en tu corazón, porque te voy a pedir cuentas. Y desde ese día en adelante, pues yo fui hablando lo que el Señor, lo que el Espíritu me daba. No tenía la reconciliación verdadera con el Señor. No había sucedido. Después de todo eso, voy a Nicaragua y vuelvo a República Dominicana. Y ahí me reúno con mi clase, mis amados compañeros, que solamente después de esa reunión y después de que el Señor me toca, es que me siento tan y tan orgulloso de haber tenido los compañeros que yo tengo. No nos juntamos mucho, pero son hombres y mujeres que le doy gracias a Dios que pude interactuar con ellos, que Dios me dio la bendición de que yo pueda decirle que fueron mis compañeros. Después de esa reunión, exactamente a los 2 o 3 días, y esa persona que yo conozco iba a ir a esa reunión. Y yo en esa reunión todavía arrastraba esa necesidad imperativa de restablecer mi familia. Y al otro día de esa reunión, conozco una persona que Dios trajo desde Brasil. Nos vemos en el Hotel Embajador. Yo diría en la carne que fue amor a primera vista. Y ahí comienza mi desierto. No porque ella representaba un desierto o yo. Es por lo que Dios nos tenía a ambos. Lo que yo pensaba que iba a ser un idilio de la carne, lo que normalmente para mí podría ser. Donde yo ponía el ojo, no importa lo rica, las convicciones, yo estaba equivocado. Yo me abalanzaba en una relación. Y a los 3 días, al tercer día, yo no la miro a ella como lo que yo pensaba mirar, porque era una persona que era completamente fuera del foco de lo que yo tenía como persona preestablecida en la carne. Yo la quiero así, yo la quiero así, yo la quiero así. Cuento todo esto porque esto va de acuerdo a lo que el Señor está hablando hoy.
Yo la quiero así, yo la quiero así. Ella no cumplía ninguno de los requisitos. Pero yo no contaba con lo que Dios iba a hacer. Y ese tercer día, Dios me puso su amor por ella. Algo que yo no sentía nunca. Me abre su corazón, veo su corazón, veo lo que es ella, pero no me enamoro de ella. Me enamoro de lo que Dios pone por ella. Ahí, toda la percepción que yo tenía humana se fue al piso. Ahí comenzó el verdadero tratar de Dios en mi vida y en la de ella. Después de eso, me acuerdo que ya yo había preestablecido hacer el matrimonio. Y ella también, ella quería. Ya yo había invitado a mis compañeros, a los que nos habíamos visto. Me voy a Miami, me establezco en Miami, esta persona se va a su país. Y habíamos acordado juntarnos en Miami para comenzar una vida juntos después del matrimonio. Y efectivamente, esta persona viene de nuevo aquí. Yo le decía, no vengas a República Dominicana porque yo entendía que sentía en el espíritu que algo iba a pasar, pero no sabía qué era. Estaba preconcebido en el propósito de Dios todo lo que iba pasando. Nos separamos. Para mí fue exageradamente doloroso por lo que ya Dios había puesto en mí. Por lo que Dios había puesto en mí. Perdóneme que hay una mosca. Yo me voy en completa tristeza. Ya Dios me había revelado un montón de cosas de esta persona, el Espíritu. Y el Señor me dice, ve a Santo Domingo y abre un tabernáculo. Tabernáculo es un sitio de oración constante. Yo no sabía por qué. Yo agarré y vine de Miami inmediatamente para acá. Abrí ese tabernáculo, ya estábamos separados, nos comunicábamos poco a poco, ya estaba aquí. Y jamás se me olvida que una mañana el Señor me dice, porque el Señor te habla en el corazón, te habla por la palabra, te habla en la oración y te habla, usa a quien Él quiere usar para hablarte. Profetas, tienes que mantenerte en comunión con Dios para entender lo que estamos hablando. ¿Okay? Porque Dios no es carnal, Dios es espiritual. Y Dios me dice, ¿quieres verdaderamente seguirme? Ya has tenido 30 años de religiosidad, de ser un religioso. Y yo tengo un propósito contigo.
Pues, después de ese encuentro con Dios, Dios cambió el corazón. Me sentí, mis hermanos, que yo caminaba por las nubes. Ahí comenzó una verdadera relación con Dios. Ahí comenzó Dios a abrirme del porqué de las cosas. Ahí comenzó Dios a tratar en mí, a revelar dones, a cambiar dones, a poner dones. Y a comenzar Dios a enseñarme por qué había sucedido eso. ¿Quién era esa persona? ¿Cuál era el propósito de Él para mí y para ella? Dios puso todos los sueños. Los sueños no son tuyos, los pone Dios en ti. Y Dios puso el anhelo más importante. El anhelo de no querer el dinero, de no amar al mundo en los negocios y amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el anhelo más importante. Después me voy a Atlanta. ¿Okay? En el proceso doloroso, llego a Atlanta y ella me dice que ya tenía otra persona, que ya había conseguido otra persona. Automáticamente yo puse nuestra relación desde el día 1 en manos de Dios. No me imaginaba por el infierno que yo iba a pasar después de eso. Esta persona se involucró. Yo desde ese momento, por la obra del Espíritu Santo, la dejé tranquila. Dios preparó mi corazón para no sentir ningún sentimiento doloroso en la carne. Por eso Dios te dice, yo tengo tus respuestas. En ese proceso, yo la amé cada día más. 2 años. En ese proceso, experimenté lo que experimentó Job, porque Dios me había preparado. Dijo, prepárate, que vas a seguirme, pero lo que te va a pasar va a ser algo extremadamente doloroso. Yo no me imaginaba, y efectivamente, yo llegué al punto de que todos, no hubo un ser humano el cual conociese que no me hubiese dado, que no me diera la espalda. Todos me dieron la espalda. Inclusive gente que yo había ayudado cuando yo económicamente estaba bien. Todos. Al punto de deambular. Bajé de Atlanta. Me acuerdo en la época del huracán. Ese huracán que entró en Florida y acabó con el sur de Florida. Pues yo bajé en autobús en Atlanta, de Atlanta a Florida. Me quedé en Orlando. Comencé a deambular porque ya se me había acabado el dinero para el hotel y para todo. Vi la crudeza de la mentira que tienen las iglesias en los shelters, en los centros de ayuda. Eso es mentira pura. El desamor más grande y la hipocresía más grande la tienen las iglesias, ayudando al deambulante. Por eso hoy yo entiendo al deambulante, porque yo fui deambulante. Al punto de vivir en el aeropuerto de Orlando. ¿Okay? Pero Dios no te deja. De ahí, de ser deambulante en el aeropuerto de Orlando,
a comenzar a trabajar en el mejor hotel de los Estados Unidos, en Brownsville. Eso lo hace Dios. Del aeropuerto de Orlando viajé al Hotel Sheraton. Ese hotel me ponía a mí en el Hotel Sheraton de Brownsville y comencé a trabajar. Dios me había advertido de todo. Vas a comenzar a conocer gente. Y dentro de esa experiencia, dentro de mi dolor, conocí esta parte de Dios. Yo tengo tus respuestas. Yo reía, yo daba amor, pero no era mi amor, era el amor de Dios. Dentro de mi dolor y pedazos, Dios fue haciendo nuevo, el nuevo hombre. Por eso Él tiene tus respuestas. Dentro de ese dolor, de esa desilusión, de ese quebranto, Dios fue haciendo un hombre nuevo en mí. Un hombre nuevo. Dios fue preparando para lo que finalmente iba a ser. Iba a ser la voluntad de Dios en mi vida. Y finalmente tuve una experiencia tan bella y tan preciosa. Servirle a la gente, trabajar con la gente, ayudar a la gente, dar una sonrisa en todo momento, aun cuando yo no tenía la sonrisa para mí. Eso es Dios. Eso es tener las respuestas. Al punto que Dios me reveló todo. Todo lo que habían hecho. Quiénes lo habían hecho. Cómo lo habían hecho. Si yo estuviese viviendo en la carne, yo tendría que odiar a mis enemigos. Yo tendría que detestarlos. Pero aprendí en cada aspecto de esas respuestas que tú te buscas en la carne, que si no es en Dios no las tienes. Entendí lo que entiende Dios. Dios me llevó al desierto para entender qué sentía Dios cuando las personas que Él ama, su creación, lo rechazan. Yo lo sentí. La persona que yo amo todavía hoy. Porque la dejaré de amar hasta que Dios me la quite del corazón. ¿Cómo no tengo y no siento nada en contra de esa persona? Porque no siento que tener. Cuando usted no tiene que perdonar, usted tiene el amor de Dios. Porque usted no siente que perdonar. No hay nada que perdonar. Y comencé a ver cada aspecto de lo que Cristo sufre con nosotros, de lo que Dios sufre con nosotros, porque Dios me permitió entenderlo. Entiendo lo que es un deambulante porque fui deambulante. Entiendo lo que es pasar hambre porque pasé hambre por días. Entiendo lo que es el rechazo porque fui rechazado. Pero entiendo al Dios que le sirvo. Porque hoy puedo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Sé exactamente quién me hizo daño, qué tipo de brujería hicieron, cómo la hicieron, cuándo la hicieron. Y lo que siento en el corazón es todos los días orar por esas personas. Hoy estoy de pie, más fuerte, más centrado y estando seguro que Dios va a hacer en mí la familia que tanto soñé y por la que tanto luché.
De eso no me cabe la menor duda. Y hoy Dios te dice, yo tengo tus respuestas. Yo quise dar hoy este testimonio porque es un testimonio real. Es un testimonio inimaginablemente bello para mí y para otros. Y yo sé que yo voy con mi alma gemela. Nosotros vamos a dar testimonio. Porque Dios no solo trabajó en mí, sino trabajó en ella y está trabajando en ella. ¿Será esa persona? Yo pienso que sí. ¿Me importaría que no fuera ella? Claro que no. Porque a mí me importa lo que quiere Dios. No lo que quiera yo. Cuando usted llega a vivir una vida entendiendo que no importa lo que le pase, usted sabe quién está al lado de usted, quién le revela todas las noches, quién te hace sentir el verdadero amor. En esta soledad yo lo sentí. En esta soledad que tú estás pasando hoy, que necesitas un alma gemela. Dios no te creó para estar solo. Yo tuve amores platónicos. Y tuve un solo amor de una persona que yo sabía que no podía ser mía. Ella sabe quién es. Que yo sabía que no podía ser mía. Que fuimos compañeros de estudio. Pero Dios preestablece tu destino. Y Dios te lleva a Él. Y yo hoy no estoy solo. Ese hueco lo llenó Dios. Ese amor sobrenatural lo puso Dios. Esa respuesta te la da Dios, no en la carne. Recibe a Dios de corazón, deja que Él te convenza y deja que el Espíritu Santo more en ti. El Espíritu Santo te va a llevar de la mano para reconciliarte con Dios. Porque Él no quiere que te pierdas. Esto no es religión, hermanos. Dios no es religión. Dios nos dijo al mundo, vengan y sigan a los católicos, a los evangélicos. Eso no es verdad. Dios dijo, yo soy el camino, la luz y la verdad. Nadie viene a mí si no es a través de mi Hijo, Jesús, el que yo envié a morir por ti y por mí. Por algo yo lo mandé. ¿Cuál es el evangelio? El que mi Hijo enseñó en completa comunión conmigo y obediencia. Hasta el punto de ir a muerte de cruz. En obediencia al Padre. Eso es lo que nos enseña Dios. El evangelio, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, Espíritu Santo. Que mora en usted. El templo, su corazón. El altar, su corazón. Usted tiene a Dios por encima de todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo le va a decir si tiene que irse a congregar a una iglesia, ¿a cuál iglesia va a ir? Y que va a la iglesia a recibir el mensaje. Pero no va a la iglesia por lo que representa la iglesia. No va al evangelio, a la religión por lo que representa la religión. No. Su religión es Dios. Esa es su religión. Porque es su creador y su salvador. Porque es el que mora en su corazón. Porque es el que le dice a usted, yo tengo tus respuestas. Esas respuestas que tú buscas en tu soledad, te las da Dios nada más. Porque la carne no se puede responder a la carne. Pero el Espíritu de Dios sí le puede responder a la carne.
por esto, por esto y por esto. Esto es lo que tú eres en la carne, pero esto es lo que tú eres en mí, en el Espíritu. Y cuando tú descubres eso, te das cuenta que cada caída fue un paso de tu Creador para que tú fueses mejor, para que fueses valiente, para que fueses triunfador. Y cuando hoy te miras al espejo y te arrodillas en la noche y recibes o recibiste a Dios, entonces entiendes de lo que yo estoy hablando. Porque no es hombre que te lo revela, no es religión, no son dogmas y doctrinas, no son situaciones hechas por el hombre. Es el mismo Dios, tu Creador, tu Salvador, que a través de su Hijo, que está a su diestra, justificándote, una vez tú aceptas el sacrificio de Cristo. Hasta que tú no lo aceptes, usted es una creación de Dios, usted no es hijo de Dios. Entiéndalo así, porque esa es la verdad. Porque entonces no tendría ninguna razón de Dios haber enviado a su Hijo. Y el mundo ya estaría perdido como lo está hoy. Y Dios no creó el mundo para ser lo que es hoy. El mundo es lo que es hoy porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Esa es la realidad, hermano. Esa es la verdad. Y cuando Dios te dice, yo tengo tus respuestas, Él las tiene. Búscalo. Búscalo de corazón hoy, en tu habitación, en tu soledad que vas a estar tú y Él. Vas a dejar que Él te convenza, que sea el mismo Dios que entre en tu corazón y te convenza. Cuando tú veas lo que es Dios, la deidad sobrenatural de lo que es Dios, y comiences a caminar espiritualmente, te vas a dar cuenta. Y seguro que aquellos que caminan espiritualmente saben de lo que yo les estoy hablando. Yo puedo hablar porque estuve muchos años perdido en la religiosidad, sin encontrar a Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, me rescató de nuevo. Ya tengo un porqué. Ya tengo un porqué vivir. Cuando Dios te descubre el por qué fuiste creado, el para qué fuiste creado, el cómo fuiste creado, el por qué caíste, entonces descubres la maravilla del Dios vivo que vive en ti. Y se lo digo para aquellos que viven una vida espiritual, que tienen una relación con Dios. Pero para aquellos que no lo tienen, den el paso. Den el paso. No se van a arrepentir nunca. Cuando descubran lo sobrenaturalmente bello que es Dios, lo sobrenaturalmente hermoso que es amar en el amor de Dios, no tiene nada que ver con la carne. Cuando tú puedes amar a aquel que esté en la calle, igual que amas a tu madre y a tu hijo, con ese amor de Dios, entonces tú dices, tengo a Dios. ¿Okay? Hermanos, hoy fue más que nada un testimonio, por un testimonio que tiene que ver con esta frase del Señor: yo tengo las respuestas. Y Dios tiene las respuestas. Búscalo. Porque Él te dice hoy, búscame mientras puedo ser hallado, no porque me voy.
sino porque te puedo llamar a mi presencia. Y si tú hoy eres llamado y no te has reconciliado conmigo como tu Dios y tu Creador, no vas a verme en el cielo. Porque cuando descubres la esencia de lo que es Dios, entiendes que Dios es Dios y que Dios no acepta el pecado. Dios ama al pecador, detesta el pecado. Pero la misericordia y la bondad de Dios no pueden surgir si no hay primero el arrepentimiento. Eso es Dios. Si tú no te arrepientes de corazón, no tienes oportunidad de conocer a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté sobre ustedes.